Buenas tardes, estamos aquí listos a empezar aquí la conferencia con la doctora Ángela Espinosa en el auditorio Mar Caribe del edificio Ciénaga Grande de la Universidad del Magdalena. No, profe, es Mar Caribe. Por eso el auditorio es Mar Caribe. El edificio se llama Mar Ah, Caribe. disculpe, el edificio es Mar Caribe. Caribe, aula, o mejor dicho, auditorio Playa Grande. Profe, no. Auditorio Mar Caribe. Ahorita no voy a Auditorio Playa Grande del edificio Mar Caribe. Aquí me corrigió. Bueno, entonces vamos a ver qué cogemos aquí. De todas formas, esta no es una transmisión profesional, ¿no? No, Para aquí, para la profesora Paula, que me dijo que quería escuchar algo. Entonces, a eso lo estoy filmando aquí. Vamos a ver qué cogemos. Bueno, los estudiantes de sistemas y dinámica de sistemas míos pueden todavía llegar y se ganan unos punticos ahí, ¿no? Se ganan unos punticos en su asignatura, que no está mal en estos tiempos de dificultades académicas. ¿Sí o no? Pudieran llegar aquí. Está bien, el ambiente está bien. Yo pensé que íbamos a estar solos y no. Está bueno. Entonces, vamos a ver, está llegando la gente. me está pidiendo que le guarde silla porque está llegando gente. Sí, está llegando gente. Esta es la doctora, voy a leer allá. 30 años de docencia y práctica en sistemas complejos. GLUC. Es Universidad de los Andes, la Facultad de Ingeniería. PhD, doctora, magíster. También es la Universidad de Ulm, del 2000 al 2020. Trabaja en Systemics and Complex Management System Methodologies. Wow. Profesora invitada de universidades latinoamericanas. Sí. Toda la vida en los sistemas complejos, 30 años. Ideas de sistemas, a alguien le interesa por lo menos, aparte del profesor. O sea que ya vemos dos que nos gustan la temática. Entonces, Falta el tercero, que ya viene, ya se bajó de la butera. No, estudiantes, bueno, dinámica de sistemas por lo menos hay 3 de un grupo y aquí de pensamiento de sistemas, mire, consta, aquí está la lista, aquí estoy tomando la lista. Pero no son obligados, ellos son motivados. No se les obliga a que vengan, sino se les motiva a que vengan, porque ellos tienen otras labores, otras cosas. Bueno, esto es preliminares de la conferencia académica. Lo más chévere de las conferencias es cuando uno las escucha y no las dicta. Mira, ahí está. Dice: desde el aula hasta el colegio, un enfoque cibernético de transformación escolar. Está el Gmail, angela.espinosa.salazar@gmail.com, por si a alguien le interesa adentrarse en las temáticas de sistemas. Bueno, y si no, habla conmigo o con el profe Taborda, que es el que está haciendo esta labor de invitación el día de hoy. Están probando sonido, profe. Probando sonido. Cuando empiecen yo me callo. Mientras empieza yo haciendo el preliminar. Menos mal que el profe Taborda es bien cumplidor de los horarios. Buenas tardes a todos. Agradecemos eso, que nos estén acompañando en esta que para nosotros es una conferencia muy especial, porque la profesora que nos acompaña, pues eso, ha estado, digamos, de la mano de la universidad, acompañándonos en varios procesos muy importantes para nosotros, y siempre que ella viene a Colombia y a Santa Marta, pues nos gusta eso, que nos visite y poderle compartir, digamos, los avances que tenemos como institución, porque, digamos, mucho de lo que van a escuchar que la profesora nos va a compartir, pues esas ideas la universidad las ha asumido para todo su proceso de evolución como institución. Ya son cerca de 5 años que llevamos en este proceso. Es un proceso, digamos, largo, pero que lo sentimos que ha sido, digamos, muy provechoso, y que todas las ideas que la profesora Ángela promueve en sus investigaciones y en los diferentes lugares donde colabora, pues para nosotros ha sido de mucha utilidad.
Digamos, la visita de este año pues está también eso ya enmarcada en un proyecto que también es muy especial para la universidad, para los profesores que hacemos parte de ese proyecto, porque también eso es como, digamos, la universidad en alianza con la Universidad del Rosario, cómo pensar eso en el territorio y pensarlo de una forma sistémica. Por eso nosotros desde el Diplomado de Liderazgo Transformacional se ha estructurado diferentes módulos y hay un módulo en pensamiento sistémico. Yo con el profesor Samuel, o el profesor Samuel y yo vamos a dictar en unas próximas semanas y queríamos, digamos, tener como esta actividad como de preámbulo para ese diplomado, para ese módulo del diplomado y que, digamos, una de las personas que nos ha ayudado en todo este proceso de pensamiento sistémico en la institución, pues pudiera compartirles a ustedes también eso, cómo nosotros, cada uno desde nuestro rol, puede, digamos, eso, ejercer, digamos, su liderazgo, pero que nosotros nos gusta promover eso, que siempre tengamos eso como una visión sistémica para que nuestras acciones, digamos, siempre tengan, digamos, esa coherencia con el entorno. Bueno, entonces, realmente sí me gustaría que la profesora Catherine Farrell, que es la líder del proyecto que estamos desarrollando en Pueblo Viejo, pues hiciera, digamos, también es como una pequeña introducción. Gracias a la profesora Catherine, pues nosotros conocimos a la profesora Ángela y realmente mucho de lo que hoy tenemos en este proceso pues ha sido, digamos, también a usted, profesora Kate, y realmente eso, yo creo que nadie mejor que usted puede presentar a la profesora Ángela. Entonces me gustaría mucho eso, que la presente y que nos comente un poco también las particularidades del proyecto de Pueblo Viejo. Con todos los jóvenes que están acá, que entiendo que eso, que muchos se inscribieron a la salida de campo que tenemos prevista para mañana. Ahora, digamos, les confirmo un poco, pero realmente creo que nos va a tocar aplazarla. Nosotros hemos estado hoy en contacto con el rector del Colegio de Tasajera, que es donde, digamos, íbamos a tener nuestra actividad central, porque una de esas escuelas, el Colegio de Tasajera, tiene varias sedes, y hay una sede que le llama la del megacolegio. Nosotros la queremos tomar como un caso de estudio justo de hacer, digamos, una intervención sistémica en Pueblo Viejo, que lo podemos hacer, digamos, a nivel macro, como está planteado en el proyecto, o coger digamos, un caso de estudio como ese megacolegio o esa escuela para hacer una intervención, digamos, con una visión sistémica. El contexto, digamos, del paro armado, pues lo que me decía el rector del colegio es eso, que hoy no llegaron los niños al colegio, los profesores tampoco, y que él siente que igual, digamos, la población está, digamos, como acatando, digamos, ese tema del paro armado, y nosotros creo que eso, que nos vamos a llevar, tener que aplazar la actividad. Entonces no la haríamos mañana, sino posiblemente el próximo sábado, si ya todo se normaliza, pero la sesión de hoy para nosotros era crucial para lo que queremos hacer allá en Pueblo Viejo. Entonces, profe Kate, si nos regala unas palabras y arrancamos con la conferencia de la profesora Ángel. Mucho gusto. Gracias por invitarme a dar unas palabras y gracias por ese reconocimiento del trabajo colaborativo que hemos realizado en los últimos años. Soy Catherine Farrell, o Coachling Tay, si uno quiere decirlo en el idioma de la gente de mis islas en Irlanda. Y es un gran gusto poder participar en el proceso de tener la profesora Ángela aquí. Tengo que yo decir que la profesora Ángela tuvo la oportunidad antes, muchos años antes, de trabajar con la Universidad de Magdalena, y ese proceso se abandonó, y entonces estamos en un proceso de rejuvenización de esa relación. Lo menciono porque yo sé que en la Universidad de Magdalena es ese concepto de rejuvenizando en Pueblo Viejo, y eso también es una parte fundamental del proyecto en que estamos, que es un proyecto Regalías, que se llama Producción de Economía Ecológica Incluyente y Sostenible. Es un proyecto para desarrollar ecoturismo
dentro del pueblo viejo a través de la prestación de servicios desde la comunidad pesquera artesanal directamente al cliente. Que para los de ustedes que conocen algo sobre el pueblo viejo es algo que tiene sus retos, pero es el proceso de rehabilitación y de viabilidad. Justamente hoy fuimos hablando del tema de qué es resiliencia, qué es adaptación, qué es viabilidad. Y podemos decir que viabilidad es resiliencia con adaptabilidad. La capacidad para estar en una situación buscando realizar quién soy y iterativamente siendo capaz para ajustarme, para responder a la manera en que el mundo se cambia. En Pueblo Viejo el cambio más fundamental fue la construcción de la carretera. Y eso para nosotros es un tema polémico fundamental. Para ustedes seguro también. La profesora Ángela Espinosa es una profesora emérita en la Universidad Hall en Reino Unido. Y también ha trabajado en la Universidad de Extremadura, en la Universidad de los Andes y la Universidad de Rosario, aquí en Colombia. Es una experta taller mundial en el modelo de sistema viable y uno de las últimas estudiantes del erudito y mundialmente conocido profesor Stafford Pitt, quien es cibernético, quien ha inventado el modelo de sistema viable. Entonces ustedes están en este momento al punto de ponerse tercera generación de aprendizaje sobre el modelo del sistema viable, y yo no tengo más para decir que eso y pasar la palabra a mi mentor y la estimada profesora Ángela Espinosa. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Bueno, primero que todo, muchas gracias a John y a Kate, a Eduardo, a todo el equipo del proyecto por haberme invitado. Ellos saben que yo soy una enamorada de Santa Marta y siempre les he dicho que el día que quieran yo aquí estaré, porque nada más que más quiero en la vida que realmente ayudar a esta región. Aunque vivo en Inglaterra hace 20 años, soy una colombiana absolutamente fanática de Colombia y en particular de Santa Marta del Magdalena. Entonces estoy feliz de poder estar acá de vuelta y feliz de poder compartir mi conocimiento y mis perspectivas con ustedes. Bueno, lo que voy a hacer hoy es un poco ambicioso y espero que no queden al final pues mareados con la cantidad de información. Voy a tratar en este ratico de hacer una introducción tanto al pensamiento sistémico como a la teoría del modelo del sistema viable, que es en lo que soy experta, y voy a tratar de contarles muy rápidamente algunas historias sobre cómo se puede aplicar esto tanto en el sector de la educación como en el sector de desarrollo comunitario, que son los sectores en los que vamos a estar trabajando más de cerca en este proyecto de Pueblo Viejo, ¿sí? Entonces, primero que todo, sobre quién soy yo, docente en cibernética y en sistémica. Ya Kate me introdujo, he trabajado muchos años como profesora invitada en las universidades del Rosario, de los Andes, de Externado, y profesora emérita de la Universidad de Hull en Inglaterra. He sido consultora tanto en América Latina como en Europa en la aplicación de estas teorías. Soy una persona práctica, me fascinan las teorías, pero me encanta verlas funcionando en la realidad, ¿sí? Entonces, en ese sentido, siempre he tratado de tener como los dos perfiles. Les pido disculpas, no tuve tiempo de traducir todos los acetatos, entonces voy a hablarles en Spanglish porque tengo unos en español y otros en inglés. Espero que esto no genere mucho quiebre en la comunicación, pero pues unas están en inglés, ¿verdad? Entonces, de pensamiento sistémico, básicamente lo que decimos es que si uno piensa cómo ha evolucionado el mundo contemporáneo, lo que podemos ver es que el mundo cada vez es más complejo, ¿sí? Y las sociedades son más complejas, la economía es más compleja, estamos hiperconectados y estamos todos metidos en un modelo de desarrollo neoliberal que sabemos las consecuencias dramáticas que ha tenido para el planeta, ¿sí? Sobreproducción, sobreconsumo, globalización, etcétera, y un predominio total de la idea de crecimiento económico como el paradigma de desarrollo. Entonces, crecer, crecer, crecer. Pero desde una perspectiva sistémica, básicamente lo sistémico es un pensamiento transdisciplinario, es un pensamiento ecológico, es un pensamiento donde uno mira
trata de encontrar los fenómenos naturales desde una perspectiva más intuitiva, más humanista, ¿sí? Desde esa perspectiva uno dice, nos estamos enloqueciendo, ¿para dónde vamos? ¿Sí? Le metemos el cambio climático y pues es como para pegarse un tiro, como para decir, pero es que vamos no lo digo pues la grosería, pero sí, el culo para el estanco, como quien dice. Es decir, estamos echando reversa en vez de estar progresando con este modelo de desarrollo que nos hemos inventado. Entonces, lo sistémico es una forma de pensar diferente, es una forma de pensar mucho más integralmente, de romper, es una forma transdisciplinaria de pensar, ¿sí? Donde uno deja de pensar que esto es un problema económico o social, o ecológico, o jurídico, o psicológico, y empiezan a pensar, esto es un problema que tiene todas esas vicisitudes, que tiene todas esas aristas. Entonces, ¿cómo manejamos de una forma más holística nuestra comprensión de los problemas? ¿Cómo llegamos a no ponernos a pelear, ¿no? Que lo que dice el historiador, o lo que dice el antropólogo, o lo que dice el ingeniero? ¿Cómo podemos hablar, generar lenguajes comunes para manejar problemas complejos? Porque lo sistémico es una teoría que se inventó para manejar complejidad, para manejar problemas que no son problemas simples, rutinarios, sino que son problemas complejos, ¿sí? Y lo sistémico lo que nos da es nuevas ideas sobre cómo afrontar el mundo. Lo sistémico nos da formas de modelar, de mapear una realidad compleja, de tal forma que podemos verla y aprender sobre ella, de a poquitos, porque en un mundo muy complejo uno nunca va a encontrar una solución perfecta a un problema complejo. Uno siempre va a encontrar aproximaciones que le ayudan a discernir un poquito más, aprender a través del tiempo, ¿sí? Y eso es lo que tratamos de hacer. Entonces, en lo sistémico han habido muchas interpretaciones, ¿sí? Y varias teorías. Hay la teoría dinámica del sistema, la teoría de sistemas blandos, la teoría de cibernética organizacional, la teoría de sistemas complejos, etc. Yo les voy a hablar hoy de la teoría de cibernética organizacional, que es la que más conozco, y sé que ustedes en el diplomado van a ver las otras perspectivas también, ¿sí? En particular, me voy a enfocar un poquito ahorita en el tema de la educación. ¿Cuál es la diferencia entre una educación sistémica y una educación no sistémica? ¿Sí? Si pensamos en una educación, los enfoques no sistémicos de educación son aquellos que ven la escuela como una máquina donde entran estudiantes fruticos y salen estudiantes completamente entrenados y con una forma uniforme de pensar, de una forma como soldaditos, ¿no? Entonces la caricatura lo que dice ahí es que una escuela no sistémica, ¿qué va a hacer? Divide el conocimiento en áreas especializadas, no es capaz de integrar los conocimientos, ve el aprendizaje como un proceso racional de desarrollo de habilidades cognitivas. Entonces uno tiene que ser muy racional, muy inteligente, saber matemáticas, saber hacer cómputos, saber interpretar cosas, y hace un poco en habilidades cuantitativas sobre cualitativas. O sea, si uno quiere ser serio y científico, uno tiene que abordar un método cuantitativo, porque lo demás es irracional, es subjetivo, ¿no? Es relativo. Y pues todo eso configura una forma de enseñar, una forma de aprender que está muy bien y funciona en áreas exactas, pero que en las áreas humanas y en las áreas de la vida deja inmensos vacíos, porque uno no puede afrontar los fenómenos de la vida ni los fenómenos de las sociedades más complejas con algoritmos y con computadores solamente, con manejo de datos. No tiene que meterse en un enfoque mucho más humanista, mucho más interdisciplinario, mucho más intuitivo, ¿sí? Entonces, esa es la diferencia. Aquí en la caricatura sobre nuestro sistema de educación, entonces este señor dice, para una selección justa, todo el mundo tiene que seguir el mismo examen. Por favor, trépese en ese árbol, ¿sí? Entonces, pues obviamente hay unos de los animalitos que tienen ventajas sobre los otros animalitos en esa prueba académica, ¿sí? Y pues es un poco ridicularizando lo que pasa en muchos colegios. Los currículos son rígidos, hay poca flexibilidad y creatividad, los estudiantes son receptores de la información, el maestro es quien sabe, es el saberlo todo y es el único que puede hablar y el que dice qué es, cómo es y todo eso. Ignora actitudes y ritmos de aprendizaje de cada estudiante y genera una relación jerárquica profesor-estudiante. Si uno quiere romper ese paradigma y meterse en una educación sistémica, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer? La educación sistémica es humanista, centrada en el estudiante,
ve al maestro como un facilitador del proceso de aprendizaje, ¿no? Entonces es el estudiante quien decide qué temas quiere estudiar, y el estudiante sigue su instinto y su curiosidad, y el profesor lo anima a explorar, a convertirse en un investigador nato, ¿sí? A ser curioso, a ser atrevido en sus preguntas, a hacerse preguntas que tengan significado. Entonces lo que cambia en la educación sistémica es que se basa en responder a preguntas que tienen significado para el aprendiz, no preguntas que están en el currículum de un burócrata de un Ministerio de Educación, sino por preguntas que tienen significado para el aprendiz, ¿sí? Y esto en comunidades, que es lo que vamos a hablar más adelante, es fundamental, porque si queremos nosotros trabajar y educar personas de una comunidad, y sobre todo personas de una comunidad, por ejemplo, de una comunidad pobre, de una comunidad que no ha podido satisfacer sus necesidades físicas, económicas, sociales, en forma satisfactoria, ¿sí? Pues vamos a tener que cambiar la forma de educarlos. O sea, no podemos llegar a dar cátedra y decir, no, bueno, limpien las basuras, vuélvanse eso, no sean juiciosos, no hagan crímenes. No vamos a llegar a ninguna parte. Tenemos que entender las motivaciones, tenemos que entender a las personas, tenemos que dejar a las personas que nos digan qué es lo que necesitan, ¿sí? Y es en ese sentido que lo sistémico empieza a hacer una diferencia entre otras formas de trabajar. Como les decía, es básicamente transdisciplinario. Entonces, en lo sistémico vamos a hacer 3 énfasis. Uno es la relación de yo conmigo mismo, ¿sí? Entonces, cómo yo, a través de generar conciencia sobre quién soy en mi relación con otros, puedo desarrollar mayores capacidades de aprendizaje y de compartir mi aprendizaje con otros. Cómo mejorar mi relación con otros, ¿sí? En lo sistémico es fundamental, es un enfoque relacional, donde no es tanto los contenidos, los conceptos, sino es cómo aprendo, cómo me relaciono con el otro, cómo converso con los otros sobre un tema, ¿sí? Entonces es un enfoque mucho más relacional, y en ese sentido vamos a descubrir nuevas formas de aprender. Y el otro aspecto fundamental es mi relación con la naturaleza, ¿sí? Uno no puede existir si no tiene una relación armónica con la naturaleza. ¿Qué es lo que nos está pasando en la sociedad contemporánea? Perdimos la capacidad de mantener una relación armónica con la naturaleza, que es una situación que, por ejemplo, muchas culturas indígenas, en particular en un sitio como el Magdalena, como la Sierra Nevada, como los Cogis, como muchas culturas indígenas colombianas, aún conservan, a pesar de los inmensos ataques que han tenido durante siglos y presiones para cambiar sus prácticas. Entonces, esto nos permite descubrir otras formas de aprender, como por ejemplo, aprender a través de la acción, ¿no? Aprendizaje basado en proyectos, no es en un currículo, sino en un proyecto. Un proyecto que tiene una pregunta interesante, yo me pongo en un equipo a buscar respuestas a esa pregunta. Uno desarrolla una excitación inmensa porque uno está trabajando un tema que le gusta, cuando uno está lleno de preguntas, lleno de curiosidad. Entonces el aprendizaje se vuelve una delicia, se vuelve un juego, se vuelve delicioso, o sea, es una cosa apasionante. Y en la actitud de uno y espiritualmente es muy satisfactorio. Cuando uno está aprendiendo sobre algo que le gusta, está compartiendo, ¿sí? Y están aprendiendo en grupo. Aprender basado en la naturaleza, ¿sí? Eso es otro aspecto fundamental. La naturaleza nos llena de misterio. Entonces, si podemos aprender, descubrir ese asombro al aprender, pues desarrollamos un aprendizaje más sistémico. Toda la parte de tecnología es fundamental. Tenemos unas tecnologías impresionantes que nos permiten aprender mucho más rápido, más efectivamente. Las plataformas, la web, ¿no? Esto que estamos haciendo ahorita, el proyector, yo puedo compartir toda esa información con ustedes mucho más fácil y más eficientemente que si no tuviéramos toda esta tecnología. Entonces la tecnología es un facilitador de los procesos de aprendizaje, y la tecnología sistémica y de computación viene de la misma madre ciencia de los sistemas. Los sistemas y los computadores son las madres ciencias de estas teorías que les estoy diciendo. Lo que vamos a ver es la parte más social de estas teorías, pero pues todos conocemos y hemos experimentado todos los días la parte tecnológica. Bueno, entonces lo que les digo, en la educación sistémica, aprender desde el asombro, ¿sí? Cuando uno se asombra con la magia y la belleza de la naturaleza, uno aprende muchas cosas. Uno se pone a preguntar, ¿cómo es posible que pasen todas
estas cascadas, esa fuerza del agua, esa magia, todos los seres que están detrás de eso, ese asombro nos genera preguntas importantes. Y así han aprendido todas las civilizaciones antes de la nuestra, que es, entre otras, la menos inteligente de todas, la contemporánea. Aprender haciendo, aprender a través de proyectos. Esa es una cosa fundamental del pensamiento sistémico, ¿sí? No es aprender de libros aburridos, que uno se duerme encima del libro y le parece horrible estudiarlo. Es inventarse un proyecto, curiosear, preguntarse, hacer y después hacer retroalimentación. ¿Qué aprendí? ¿Qué no aprendí? ¿Qué me falta aprender? ¿Sí? Casi hay una caricatura. Entonces la caricatura típica del profesor aburrido y todos los alumnos durmiendo, roncando y esperando, rozando que llegue el momento en que se acabe la clase porque está aburridísimo, típico de la escuela clásica, ¿sí? Entonces en el aprendizaje sistémico queremos romper ese patrón, definitivamente visualizando el aprendizaje. Hoy en día hay muchas formas de visualizar que son fundamentales para aprender. Entonces, parte de los sistémicos es encontrar muy creativamente formas de visualizar y de compartir lo que estamos aprendiendo. Aprender desde el territorio. El territorio es fundamental. El territorio, la madre tierra, que los indígenas lo saben perfectamente, ¿sí? Es la fuente de toda la vida. Si nosotros dañamos la madre tierra, nosotros nos enfermamos, nosotros nos dañamos a nosotros mismos. Y es un saber, es una sabiduría que ha perdido la civilización occidental, ¿sí? Y que de alguna forma lo sistémico trata de recuperar esa sabiduría. Y el aprendizaje socioemocional. Las emociones fueron juzgadas como no científicas y durante muchos años, cientos de años, toda la parte emocional era juzgada como lo mismo que brujería, cosas esotéricas, o sea, no existe, eso tiene que ser serio, objetivo, ¿sí? Solamente hace unos 10 años, no, unos 20 años, empezaron a descubrir que las emociones tienen una base física, ¿sí? Hay moléculas que se llaman los péptidos, que son las que transmiten las emociones en el cuerpo humano, y esas moléculas son fundamentales para la transmisión de información. O sea, no habíamos entendido ni siquiera cuando hicimos los computadores que no solamente es una cuestión electromagnética, es una cuestión química, ¿sí? La transmisión de información. Y hasta ahora estamos dando los primeros pasitos para entender eso qué significa. Pero esto va a revolucionar las ciencias de la computación, va a revolucionar muchas de las formas, la medicina, va a revolucionar la psiquiatría, ¿sí? Entonces estamos aprendiendo, es que realmente somos como niños chiquitos en el universo. Nosotros todavía nos creemos que somos los sabelotodos, no sabemos nada. Tenemos ni idea de cuántos planetas hay que tienen vida. Tenemos ni idea. Somos unos bebés en el universo. Y nos creemos pues los sabelotodos y los machitos y los que nosotros dominamos el mundo y dominamos la naturaleza y estamos lejos de eso, ¿sí? Entonces todas estas perspectivas, ¿sí?, nos permiten empezar a pensar cómo podemos generar un aprendizaje más sistémico. Ahora, uno podría imaginarse un colegio sistémico, un colegio más sistémico, un colegio que no esté solamente haciendo currículos, sino que esté incorporando en su forma de educación estas perspectivas, ¿sí? Hay muchos ejemplos de enfoques que ya están trabajando en eso. Muy famoso Somerville en Inglaterra, de Philosophy for Children, aula flexible, educación por proyectos, aprender sembrando en huertas orgánicas, Emilia Regia, aprender de la naturaleza, biomímica, desarrollo socioemocional, escuela nueva, ¿no? Un proyecto muy sistémico que yo dirigí en los años 90, que era el nuevo sistema escolar colombiano. Entonces, muchas cosas bonitas que le muestran a uno que uno sí podría transformar los colegios en colegios sistémicos y las universidades en universidades sistémicas. Yo soy testigo de que la Universidad de Magdalena, a pesar de todas las limitaciones que pueda tener y puede que no esté en los mejores currículos del país, pero es una universidad modelo que está implementando procesos sistémicos de altísimo nivel y con muchísimo más impacto y con muchísimo más perspectiva que muchas universidades que se las pueden dar de muchas otras cosas. El trabajo que han hecho John, el rector y los otros vicerrectores y con colaboradores y gente como Catherine y como muchos otros, ha sido un trabajo excepcional. Entonces aquí ustedes están en un lugar muy especial, porque aquí se está implementando el concepto sistémico en la educación en muchísimas cosas, en la planta física, en el diseño curricular, ¿sí?, en los procesos administrativos. O sea, aquí ya hay un gran progreso en convertir la universidad en una universidad sistémica.
Y ustedes son testigos de eso porque ya están haciendo un diplomado en cosas sistémicas que pues ustedes se van a convertir en expertos en este tema, ¿sí? Bueno, entonces les voy a hablar un poquito de este enfoque en particular, que es uno de los enfoques sistémicos, que se llama el modelo del sistema vial, ¿sí? Les voy a dar una visión muy intuitiva, porque pues, en este tema es tan complejo que nos podríamos quedar horas y horas y horas hablando del tema. Este fue inventado por Stafford Beer, que fue mi mentor, el británico, murió en el 2002, fue el inventor de esta teoría de cibernética organizacional, un hombre maravilloso, no solamente una brillantez impresionante en la teoría que se inventó, pero además un ser humano espectacular, o sea, un maestro espiritual, ¿no? Y un conocedor políglota y conocedor, digamos, de diferentes culturas y muy inspirado en las culturas hindúes y budistas, ¿no? En su perspectiva sobre el sistema vial. Entonces, ¿qué hizo él? En ese momento su mentor, que se llamaba Warren McCullough, fue un neurofisiólogo, fue la primera persona que hizo un modelo matemático del cerebro humano. Y él se inventó el concepto de redes neurales. Él entendió que en el cerebro humano todos los órganos, tanto el cerebro como los órganos, están conectados a través de las neuronas, ¿sí? Y a través de la columna vertebral. Y esas conexiones todas operan como una especie de red neural, donde cada uno de los órganos del cuerpo es autónomo, ¿sí? Parcialmente autónomo, pero todos están hiper mega coordinados a través de unos procesos de comunicación e información impresionantemente eficientes. Entonces él se hizo la pregunta, si el cuerpo humano puede funcionar de esa forma, ¿por qué no podemos replicar, hacer una analogía, no de un individuo, sino de un grupo de individuos? ¿Cómo podríamos tener un grupo de individuos organizados con la misma inspiración como una red neural? Ahora, entonces hizo una metáfora y él diseñó el sistema viable que tiene esta inspiración, ¿no? Entonces estos son como los órganos del cuerpo, estos son el equivalente a la base del cerebro, al cerebro medio, al cerebro superior. Este es como el sistema nervioso simpático y este es como el sistema nervioso parasimpático, ¿sí? Entonces él empezó a trabajar en eso y escribió 2 libros muy famosos, Brain of the Firm y Heart of the Enterprise, y en esos libros desarrolló la teoría en su totalidad. Esto fue hace 50 años. En ese momento él estaba 50 años por delante de su tiempo. Han pasado 50 años y en este momento, en la última década, el modelo viable empezó a ser conocido a nivel mundial, porque la gente cuando él se lo inventó decía, ¿no? ¿De qué está hablando? Y realmente él ya visualizaba una empresa, una comunidad hiperconectada con internet, ¿sí? Y con computadores, capaz de autoorganizarse y capaz de manejar de tomar decisiones en una forma muy efectiva. En esa época no había computadores como los hay ahora, no había internet, entonces pues todo el mundo decía, ¿de qué está hablando? Solamente ahora que ya tenemos las plataformas, la nube, etcétera, todo este modelo empieza a cobrar sentido y no es de sorprenderse que ahora el número de publicaciones del modelo de sistema viable va escalando y en este momento es una de las teorías sistémicas más populares y más robustas. El concepto fundamental es el concepto de viabilidad, ¿sí? ¿Cómo hago yo para mantenerme viable? O sea, ¿cómo hago para seguir existiendo? La misión básica de todo ser humano, de todo animal, de toda planta, ¿sí? Es seguir vivo. Porque se la llevamos la vida y ya qué, cuenta el cuento. Entonces, ¿cómo hago yo para mantenerme viable? Y eso es una pregunta que tenemos todos inconscientemente, pero todo lo que hacemos, en primer lugar, seguir vivitos y coleando, porque si no, ¿de qué? Y después lo demás, ¿cierto? Ese concepto de viabilidad es la esencia del modelo del sistema viable. ¿Y qué significa ser vivo? Pues para un ser humano, uno tiene, pues para mantenerse vivo, uno tiene un trabajo, uno va al poco, bueno, tiene en Colombia a la discoteca, sale a la playa, tocar música, lo que sea, parientes, amigos, uno puede andar en bicicleta, andar en carro, transportarse, no tiene plata en el banco, no tiene su casa, no tiene libros, familia, alimentos, aire, etcétera, etcétera. En cada una de esas, para mantenerse activo en cada una de esas dimensiones, pues uno tiene que enfocar su energía en eso, por lo menos en tener comida y casita, ¿cierto? Y ojalá también una vida social activa que le llene uno sus necesidades espirituales. Y después puede uno empezar a hacer otras cosas, ¿sí? Trabajar, contribuir con la comunidad,
participar en el gobierno, todas las otras cosas, pero primero tiene uno que tener la barriga llena, una buena almohadita y una buena camita, y ser capaz de mantener un nivel de energía suficiente para seguir existiendo, ¿sí? Entonces, pensando de esa forma, lo que Stanford dice es para sobrevivir, los seres humanos lo que hacemos es desarrollar esa capacidad adaptativa, esa capacidad de coevolución con el entorno, ¿sí? Si el entorno cambia, yo tengo que cambiar, porque si no cambio, pues me quedo, pierdo viabilidad y termino siendo o siendo una persona desadaptada, que nadie me va a contratar, nadie me va a dar plata o nadie se va a interesar en mí, ¿sí? O termino muriendo en el peor de los casos. Entonces, el modelo viable tiene ese elemento básico, que es una organización que puede ser desde una familia hasta una comunidad, una microempresa, una corporación, un gobierno, o sea, cualquier grupo de personas que tenga un propósito común es una organización social, ¿sí? El modelo le dice a uno, bueno, ¿cómo mapeamos una organización social? ¿Y cómo nos hacemos preguntas relevantes sobre qué tanto esa organización social puede sobrevivir en un entorno complejo? ¿Cuál es la forma de organización interna que debe tener esa organización social que lo hace más resiliente y que lo hace más adaptativo, ¿sí? Adaptativo. Esas son las dos preguntas importantes que nos hacemos en la viabilidad. Y lo que hace la teoría del sistema viable es darnos unas respuestas sobre ciertos tipos de estructuras básicas que debe tener toda organización social para tener mejores posibilidades de viabilidad, ¿sí? Eso es lo que nos va a decir, por lo menos tiene que tener un grupo organizado, gente haciendo lo que toca, por lo menos tienen que estar hablando entre ellos y no pasarse todo el tiempo peleando entre ellos, por lo menos tienen que tener unos recursos bien manejados, por lo menos tienen que tener una creatividad y una capacidad de innovación, por lo menos tienen que tener unos conceptos éticos y políticos muy claros, ¿sí? Entonces, esos son, digamos, los criterios que nos va a dar el sistema viable. Si nos ponemos a pensar en el concepto de coevolución, nos vamos a dar cuenta que la coevolución de las sociedades humanas con la naturaleza deja mucho que desear en este momento, y por eso estamos en los que estamos, ¿sí? Estamos en cambio climático, vemos los incendios y las inundaciones, los ventarrones, los huracanes, ¿sí? La erosión, producto de un modelo de agricultura completamente insostenible, que con todos sus fungicidas y sus insecticidas y sus no sé cuántas está acabando con la materia viva en los suelos, ¿no? Este modelo neoliberal, en donde las grandes corporaciones, que son las que se llevan todo el dinero, salen ganando y todos los demás estamos completamente desbalanceados, pues sobreviviendo a punto de nada, todos los que podemos, ¿no? Pero realmente un problema de falta de equidad a nivel mundial total, en el sentido, económicamente hablando. ¿Y en qué terminamos con eso? Cosas como lo que están pasando, o sea, el coronavirus no es una coincidencia. El coronavirus se da como resultado de una cantidad de procesos de mal manejo de la biodiversidad, ¿sí? de vulnerabilidad de la especie humana en un momento, y es el primero de las grandes pandemias, y no sabemos qué más va a pasar, pero aquí estamos todos con las mascaritas de mucho, que tonta me la quité porque me incomoda, pero sí, estamos todos viviendo las tragedias que hemos vivido, porque claro, esto no se puede reír, pero muchos hemos llorado la pérdida de muchos seres queridos, ¿sí? Entonces, todos estamos viviendo esos momentos de caos, o sea, la sociedad está en caos, ¿sí? Entonces, pensar en viabilidad es lo que nos enseña Stanford pone este modelito donde dice, estos son las operaciones, imagínense una empresa o una comunidad, porque el modelo se puede usar en cualquiera de las formas, ¿sí? Entonces, imaginemos una empresa, aquí tenemos las operaciones primarias, qué hace la empresa, qué productos y servicios presta, y esas son las operaciones, se representan como circulitos, y el metasistema es toda la parte que coordina los recursos, que coordina digamos, los acuerdos, las reglas del juego, cómo tenemos que operar todos para compartir recursos, para hacer lo que tenemos que hacer en forma coordinada, sin agarrarnos a machete el uno al otro, ¿no? sin terminar peleando, sin abusar de los otros. O sea, toda esa parte de coordinación, de armonización, de ética empresarial, de manejo financiero, manejo tecnológico, etcétera, todo está en el metasistema.
Y en el entorno están todas las personas con quien interactuamos en el entorno. Si es una empresa, los clientes, los proveedores, la comunidad donde opera la empresa, etc. Entonces, eso es como el lenguaje básico, y además de eso, explica, él tiene un lenguaje, él lo llama los 5 sistemas del modelo viable. Y él dice, bueno, el sistema 1 es el más importante porque es el que hace las cosas. Entonces, en este modelo no vamos a pensar que una empresa es un grupo de personas que mandan a los demás, que son los esclavitos que hacen lo que los gerentes dicen. Aquí es al revés, se invierte la jerarquía. Es un modelo jerárquico, en donde la operación, quienes están haciendo las tareas, son quienes tienen que tener el poder y los recursos, ¿sí? Para uno ser excelente como empresa, cada uno de los grupos operativos que prestan servicios deben ser excelentes. Lo demás, la burocracia, la administración, la gerencia, está ahí para el servicio de las operaciones. Entonces, no es que la gerencia esté ahí para decirles a las operaciones qué hacen, la gerencia está ahí para facilitar que las operaciones hagan su labor de forma efectiva. Esto a nivel de la comunidad, si miramos este paradigma de administración, lo que terminamos es un modelo de cogestión, donde la comunidad, ¿sí?, los miembros de la comunidad van a ser gestores de su propio desarrollo y son ellos los que van a tener el poder, ¿sí?, para tomar decisiones colectivas, y lo que uno va a hacer es generar un esquema de coadministración que va a ser muy de abajo para arriba más que de arriba para abajo, donde uno va a empoderar a la gente y va a distribuir responsabilidades de metasistémicas que llamamos de gerencia, de su apoyo tecnológico, etcétera, de una forma que estén siempre orientadas a apoyar a la comunidad para que ellos tomen control de su destino, ¿sí? Entonces, esas son como las ideas fundamentales, sin entrar en detalles. Mi esposo y yo, él se llama John Walker, es otro cibernético, un doctorado cibernético inglés, con una gran experiencia en aplicar esto en cooperativas en Inglaterra, y amigo también personal de Stafford Beer. De hecho, nos conocimos cuando murió Stafford Beer en su memorial, y llevamos 20 años juntos, ambos compartiendo el mismo proyecto de bien. Entonces, hemos escrito este libro juntos, que pues aquí lo tienen en la universidad y lo hemos usado mucho, y ahí pues lo que hemos hecho es tratar de expandir un poquito la teoría original de Stafford Beer, que era viabilidad en empresas, y mirarla más como viabilidad y sostenibilidad en empresas, comunidades y sociedades, ¿sí? No solamente en empresas. O sea, nos interesa más el tema social que el tema empresarial. Si uno piensa que es un sistema organizacional viable, ¿sí?, lo primero es un sistema balanceado. Entonces, en la caricatura de acá tenemos un señor con un cuerpo grandotote y una cabecita chiquitita. Imagínense que esa es la empresa, es como si uno tuviera una cantidad de nivel operativo y muy poquita capacidad de gerencia. Eso no es lo ideal, ni tampoco es lo ideal tener un señor con un cuerpecito chiquitico y una cabeza gigantesca, ¿no? O una empresa que tiene mucho cacique y poco indio, porque eso también pues, no sirve para nada, ¿sí? Lo ideal es tener una cosa balanceada, donde quien hace las labores y quien maneja y dirige tengan un buen balance, ¿sí? Entonces, esa idea de balance es fundamental. El modelo se basa en un concepto que es el concepto de variedad, ¿sí? Variedad es la capacidad de distinguir en una situación compleja, la capacidad de hacer distinciones que un observador tiene. Entonces, si yo soy un observador muy informado, tengo una altísima variedad. Si soy un observador muy ignorante, tengo una bajísima variedad. Y gran parte del arte de las empresas. ¿Alguien tiene un poquito de agua que se me está? Ya la puedo buscar, Eduardo. Bueno, entonces, en esta caricatura vemos lo que es una empleada de una empresa en que está completamente sobrecargada de variedad, es decir, que tiene una tarea. Entonces, esta persona, como se dan cuenta, está sobrecargada de variedad. Quiere decir que tiene una tarea que es inmanejable. Y pues, cuando uno está sobrecargado de variedad, se ha hecho el estudio psicológico. ¿Qué le pasa a uno? Se pone de mal genio, se pone agresivo, irritable, no se puede concentrar, pierde control sobre las cosas y termina uno, ¿no?, furioso,
y peleando con todo el mundo porque están, ¿no? O sea, se les salen de las manos las cosas. Y si eso es lo que le pasa a uno en el día a día en su trabajo, pues ya empiezan a tener problemas fisiológicos, psicológicos, sociológicos y demás. Entonces, este concepto de sobrecarga de variedad es el otro corazón de la teoría de viabilidad, ¿sí? Lo que hace la teoría de viabilidad es ayudarnos a diseñar estructuras que sean balanceadas, que sean flexibles, que sean de abajo para arriba y no de arriba para abajo, que involucren a la gente de todos los niveles en la toma de decisiones, que motiven la creatividad y la innovación a todo nivel. No que tengan un consultor que venga y les diga cómo pensar y qué hacer, no, que le den la oportunidad a la gente que es la que sabe, ¿no? de expresar su sabiduría, de expresar su innovación, ¿sí? Entonces esos son los conceptos fundamentales. Entonces no vamos a ver las organizaciones como jerárquicas, sino como heterárquicas, ¿sí? Donde todo el mundo son más organizaciones tipo redes. Y naturalmente, entonces vamos a empezar a trabajar en el concepto de redes colaborativas, ¿sí? Ahí nos vamos de cabeza a retar conceptos como el concepto darwinista de evolución, que se ha tergiversado a través de los años y termina diciéndonos es que es la ley del más fuerte, ¿no? El más fuerte es el que sobrevive y el menos fuerte es el que no sobrevive. Al revés, ¿no? La idea de sobrevivencia y de evolución resulta mucho más de esfuerzos de colaboración que esfuerzos de competencia, ¿sí? En todas las sociedades humanas y biológicas. Ahora todas las teorías que estamos empezando a descubrir, a entender cómo funcionan, por ejemplo, los árboles a través de todas sus raíces y sus redes de hongos y cosas, está transformando la visión que tenemos de la vida, ¿sí? Nosotros pensamos que los pobres arbolitos eran pues ahí inertes y no hacían nada. ¿Qué carajo? Los árboles son sabios, se comunican, hablan, ¿no? Colaboran, o sea, hay una cantidad de cosas que no sabemos y estamos aprendiendo. Y todo eso es mucho más compatible con esta visión sistémica de organización que con las visiones tradicionales de las organizaciones rígidas, jerárquicas, con unos jefes matoneando a todos sus subalternos, ¿sí? Bueno, esta idea, en la medida en que uno la va desarrollando, le lleva a conceptos de lo que yo llamo conciencia y autogobernanza a nivel recursivo. Es una idea que en la medida en que vamos siendo conscientes de que podemos evolucionar hacia ese paradigma de organización, ¿sí? Esa conciencia nos va transformando en nuestras interacciones a nivel individual, familiar, a nivel social, a nivel empresarial, a nivel social, con la sociedad, ¿sí? Entonces, lo que yo sugiero es que en la medida en que aprendamos a pensar de esta manera, empezamos a actuar de forma diferente, ¿sí? Y esa conciencia sobre esa nueva forma de actuar, más sistémica, más humanista, más colaborativa, nos va creando ayudando a crear una nueva realidad, ¿sí? Y eso se puede propagar desde lo individual, ¿sí? En teoría lo podríamos propagar hasta el nivel global, ¿sí? En teoría, si lográramos, digamos, inspirar suficiente gente en estas nuevas formas de pensar, podríamos llegar a tener, con las tecnologías que tenemos en este momento de redes sociales, etcétera, podríamos empezar a llegar a tener movimientos sociales autoorganizados, ¿sí? Con una ética de viabilidad, de sostenibilidad, de respeto por la vida, que empezara a ser predominante sobre la ética de explotación capitalista y de explotación de otros y de la naturaleza, ¿sí? Entonces, digamos, ese es por lo menos mi sueño. Seguramente me moriré sin verlo realizado, pero entre todos podemos ir creando esa conciencia, ¿sí? Yo a nivel científico lo que he hecho ha sido destilando algunos de los criterios de viabilidad y estudiando mucho el concepto de autogobernanza, porque lo que yo veo es que pues, el concepto de viabilidad está íntimamente relacionado con el concepto de gobernanza, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos destilar estos conceptos para reentender el concepto de gobernanza de una forma más sistémica, ¿sí? Entonces, de ahí saco unos criterios básicos que yo los uso cuando trabajo en consultorías en empresas y en comunidades. Y les voy a contar unos ejemplos, ¿sí? Les voy a contar así rapidito unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, este es un ejemplo de un proyecto que hice hace 2-3 años en Rumania, en un colegio. Un alumno mío de la Universidad de Hall, llamado Vladimir Pop, heredó de su madre un colegio, realmente 8 colegios, se llaman los colegios ELF,
quedó muy inspirado con el módulo que tomó en la universidad conmigo de modelo de sistema viable y me pidió que viniera a hacer una consultoría para implementar el modelo viable en estos colegios. Y John y yo estuvimos juntos yendo a Rumania durante un año y medio, apoyándolo, y él luego hizo su tesis de maestría en ese proyecto. Entonces, ¿qué pasó? Lo primero que hicimos fue empezar a decir, ¿cómo hacemos para convertir estos colegios en colegios más autónomos, más sinérgicos, más resilientes, más capaces de autogestionarse con un aprendizaje continuo y una capacidad de transformarse permanentemente? ¿Cómo hacemos para que movilizarlos hacia planes de estudios escolares más innovadores, más avanzados, más centrados en una educación sistémica? Hacia una mejor convivencia con su entorno socioecológico, con énfasis en la educación para la ciudadanía global e intercultural. Esto que les estoy diciendo aquí no les debe sonar nada nuevo, porque aquí lo están haciendo en la Universidad Magdalena, ¿sí? Y están incluso mucho más avanzados, pero pues digamos que eso era un poco la filosofía que estábamos buscando allá ¿qué hicimos? Primero, aclarar qué es una institución educativa, ¿sí? ¿Qué es una institución educativa que sea viable y sostenible? Entonces decíamos, bueno, tiene que promover la educación sistémica, tiene que tener programas educativos innovadores, autónomos, autogestionados, cohesivos, sinérgicos entre ellos, valores éticos, sociales y ecológicos, ser responsable social y ambientalmente, impulsado por relaciones humanísticas y positivas entre profesores, alumnos, padres, familia y comunidad, ¿sí? Entonces empezamos a ver cómo garantizar que estos colegios adoptaran ese pensamiento y qué acciones hacer para ayudarlos a progresar en esta dirección, ¿sí? Lo que hicimos fue aplicar una metodología que yo aplico en consultoría, que la llamo la metodología de autotransformación, donde uno va a una empresa o una comunidad y en vez de ser uno el consultor que absorbe información y después se va, piensa y sale con un reporte brillantísimo sobre esto es lo que debe hacer esta empresa o esto es lo que debe hacer la comunidad, y se va con el bolsillo lleno con un poco de plata y los deja emolatadísimos porque normalmente no saben qué hacer con tanto conocimiento. Entonces, retando ese modelo, lo que hacemos nosotros es ir a la comunidad, trabajar con ellos, contarles explicarles esas teorías, empoderarlos para que ellos se apropien de esas teorías y luego facilitar el proceso de aprendizaje para que ellos lideren los proyectos de autotransformación que ellos decidan que quieren hacer, ¿sí? Antes que decirles, miren, por acá es que tienen que ir, es decirles por dónde quieren ir. Si nuestra intención es que sean más resilientes y más adaptativos, ¿qué se les ocurre a ustedes? ¿Cómo lo haríamos? ¿Qué recursos tienen? ¿Cuáles son sus fortalezas? ¿Qué saben ustedes que les resuena con esta forma de pensar? ¿Cómo se ven ustedes hacia adelante? ¿Sí? Entonces, eso es lo que llamo yo una metodología de autotransformación, y eso es la forma como hacemos una transformación en la comunidad, es inspirarlos a ellos, empoderarlos y capacitarlos para que ellos desarrollen sus capacidades y sus capacidades de autotransformación. Entonces, lo primero que trabajamos es el concepto de identidad y de ethos, ¿sí? Porque lo primero que necesitamos es generar una coherencia sobre quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿En qué nos diferenciamos nosotros, si estamos trabajando con una comunidad, de otras comunidades? ¿Sí? ¿Qué es lo valioso que tenemos? ¿Y qué es lo no tan valioso que tenemos? ¿Cómo nos reconocemos a nosotros mismos? ¿Sí? ¿Qué son las cosas que decimos como chiste cada vez que nos encontramos en la calle, ¿no? ¿Cuáles son esos valores que compartimos? ¿Cuáles son esas creencias, esos sueños, ¿no? Esos temores? Entonces, todos esos aspectos de quiénes somos es lo primero que tenemos que hacer, porque es a través de una identidad fuerte que nosotros podemos generar una cohesión, ¿sí? Que permita a las comunidades movilizarse. Entonces, lo primero que hacemos es trabajar ese concepto de identidad. Para eso utilizamos herramientas sistémicas que son maravillosas, como las caricaturas. Las caricaturas son poderosísimas porque el humor es una forma de hacer catarsis, ¿no? Cuando uno vive en situaciones súper tensas, en vez de poner uno a racionalizar a la gente, hágame una ecuación, un algoritmo que defina las características y póngame variables estadísticas, y las contamos con numeritos, y después les decimos, sí, ustedes tienen un 30% de esto y un 70% de esto. Eso no le dice nada a la gente, ¿sí? Pero si uno les dice, pónganse
tomen el pelo sobre ustedes mismos, ríanse un poquito de ustedes mismos, ¿sí? La gente siempre es capaz de salir con una caricatura interesantísima que dice una cantidad, muchísimo más que cualquier ecuación, cualquier dato estadístico, ¿sí? Entonces lo que hacemos es ponerlos primero a jugar con caricaturas, hacer caricaturas para reírse de ellos mismos, para burlarse de ellos mismos. Y uno como consultor aprende inmensamente cuando uno hace estos ejercicios con la gente, porque uno sintetiza una cantidad de cosas en una caricatura y normalmente hay unas grandes coincidencias a través del humor en lo que es realmente importante en el espíritu de la comunidad, ¿sí? Entonces hacemos un primer taller que es de identidad, donde usamos caricaturas y hacemos otras técnicas sistémicas para ayudarlos a ellos a definir quiénes somos, qué hacemos diferente de los demás, y ahí empezamos a aprender con ellos, ¿sí? Después usamos una técnica que le llamamos esta técnica de desdoblamiento de complejidad, o también lo llamamos de análisis recursivo, donde vamos a mirar la teoría del modelo viable se puede aplicar recursivamente, quiere decir que la misma teoría uno la puede aplicar para mirar un individuo en sus interacciones con los demás, o un grupo pequeño de individuos, y de ahí para arriba, ¿sí? Los mismos principios. Entonces hacemos este modelo de análisis recursivo donde tratamos de establecer quiénes son los diferentes grupos autoorganizados que existen en la empresa o en la comunidad, los pintamos como bolitas, ¿sí? Con todas sus otras bolitas, y pues cada uno de ellos son los que se encargan en una empresa de productos o servicios específicos, en una comunidad de actividades comunitarias que son vitales para la sobrevivencia de esa comunidad. Entonces hacemos eso, y luego hacemos lo que llamamos el modelo de sistema viable, que es, ahí ya empezamos a hacer un diagnóstico desde la perspectiva de la cibernética, qué aspectos de la organización se podrían mejorar, ¿sí? Qué aspectos de la organización están cojos, digamos, o están fraccionados, cómo podríamos desarrollar más resiliencia generando una organización más poderosa. La teoría ya cuando la aprendemos nos sirve eso. Entonces lo que hacemos es que explicamos la teoría a la gente de una forma muy intuitiva. La gente empieza a adoptar esos criterios y empiezan a mapearse a ellos mismos y sus relaciones utilizando este lenguaje, ¿sí? Y al final, ¿qué hacemos? Entonces ya llegamos a unos acuerdos de autotransformación. En el caso de él, las cosas que decidieron fue, por ejemplo, descentralizar en el desarrollo y desarrollar la capacidad de gestión de cada colegio. Tenían una rectora bastante autocrática, muy controladora, lo que se llama un control freak en inglés, ¿no? Una persona que siempre quiere tener control, entonces hace micromanagement, está todo el tiempo diciéndole, yo sí hice la tarea, pero muestre, ¿cómo hizo la contabilidad? ¿Y apuntó eso? No se le olvidó, y usted ya hizo los tintos, ¿no? Y usted ya, ¿qué está haciendo? ¿Y por qué está perdiendo el tiempo? ¿No? Ese tipo de micromanagement es como la antítesis de lo que pregonamos en esta teoría, ¿sí? En esta teoría es el respeto por los demás, la fe en los demás, ¿no? Y digamos, inspirarlos en ese sentido. Entonces ahí acordamos un proceso de centralización, empoderamos a los rectores de cada uno de los colegios, les tuvimos que dar más apoyo administrativo porque pues tenían muchas responsabilidades académicas, entonces les dimos apoyo administrativo y ellos se empezaron a liberar de una cantidad de cargas, y las cosas empezaron a evolucionar rapidísimo porque se les dio capacidad de tomar decisiones, no tenían que esperar días, semanas y meses a que la persona, la rectora, tomara todas las decisiones en nombre de todo el mundo, ¿sí? Ella, por ejemplo, estaba manejando los problemas de los estudiantes con los padres de familia en todos los 8 colegios, ¿no? De primaria, kindergarten, ella, ¿no? Y manejando todos los problemas y las disputas con todos los profesores de todos los colegios, ¿no? Es decir, ¿qué pasa en eso? Pues que nada se resuelve. Cuando todo está concentrado en una sola persona, en una cosa tan compleja, nada se resuelve. Todo se vuelve burocrático, todo se demora, y eso tiene un impacto negativo en la calidad de la educación inmediatamente, ¿sí? Entonces, logramos hacer eso, una gran difusión de métodos de educación sistémica. Ya habían unos prototipos de educación sistémica en los pre-kinders de ese colegio y empezaron a replicarlos en la primaria, y pues no sé en este momento cómo están, pero tenían la intención de llegar hasta el bachillerato con prototipos de educación sistémica. Y digamos, hubo un gran avance en el colegio, es el mejor colegio, el segundo mejor colegio de Rumania. En la pandemia, llegó la pandemia después de esto, muy poquito después de que estábamos terminando ese proyecto,
Y lo que me comenta Vladimir, mi alumno, es que esta organización, esta flexibilización que tuvimos, les ayudó inmensamente en la pandemia porque hicieron la transformación a educación virtual muchísimo más rápido, muchísimo más coherente, ¿no? Y pudieron sobrevivir no solamente en la parte educativa, sino en la parte tecnológica y en la parte económica, muchísimo mejor que muchos otros colegios que todavía estaban trabajando en estructuras mucho más rígidas, ¿sí? Entonces esa es una historia. Hay otras historias, pero creo que nos estamos quedando sin tiempo, ¿no, Eduardo? Eduardo, ¿cómo estamos aquí? Faltaban 3 minutos para que te hiciera ahí así. Ah, bueno, o sea, todavía puedo terminar rápido. Entonces, lo que yo he hecho en mi trabajo académico entonces ha sido trasladar estas teorías a comunidades, porque me encanta el tema de comunidades y he hecho varias experiencias ya en comunidades. Entonces yo hablo de la capacidad de autogobernanza para la sostenibilidad y lo que hago es tratar de diseñar estructuras comunitarias que tengan más capacidad de empoderar a las comunidades, de entender cuáles son los temas vitales para cada comunidad y de generar unas formas de apoyo administrativo, tecnológico, humano, etcétera, para que ellos sean capaces de gestionar sus propios destinos en áreas específicas, ¿sí? Este es un ejemplo, un proyecto que yo hice en Irlanda, una comunidad que se llama Club Jordan en Irlanda. Ellos hicieron una ecoaldea, pero de una forma muy sofisticada y muy seria, y nos invitaron a John y a mí a apoyarlos para generar una organización más cooperativa, más autoorganizada, más de abajo para arriba. Y estuvimos trabajando con ellos 3 años y les ayudamos mucho. Y fue maravilloso porque ellos ya estaban trabajando con su aspiración era no solamente hacer una construcción sostenible de las casas, de la energía, del manejo de aguas, de desechos, de huertas orgánicas y trabajo comunitario, sino hacerlo de una forma cooperativa, ¿sí? Entonces fue el trabajo más bonito que hemos hecho en la vida, la comunidad más espectacular, ¿sí? Y ellos se enamoraron de la teoría del modelo viable y la aplicaron en su totalidad y tuvieron, digamos, un impacto muy positivo, por lo menos durante los años que estuvimos con ellos, ¿sí? Ellos tenían casas ecológicas, energías renovables, agricultura orgánica, manejo de bosques y biodiversidad, y empezaron a generar negocios ecológicos, ¿sí? En los 10 años, digamos, que los observamos. 3 años directamente, pero digamos, ellos ya llegaron en este momento a hacer todo eso. Y fue muy importante y muy bonita la historia. Lo que hacíamos eran talleres, ¿sí? Esta es una foto de uno de los talleres donde la gente de la comunidad participaba. Y nosotros facilitábamos el proceso de aprendizaje de ellos, de que ellos fueran modelando su ecocomunidad, ecoaldea y fueran viendo qué les hacía falta en la organización, qué estaban fallando y cómo podían ellos autotransformar su organización para ser más efectivos en su proyecto. Y lo lograron de una forma muy bonita. Tienen 100% de energía renovable, tienen agricultura sostenible, manejada por la comunidad, tienen una granja comunitaria donde todo lo que ellos cultivan lo dejan en la granja y cualquiera puede llegar y coger la comida que necesita para el día, ¿sí? 100% cooperativo. Tienen un bakery y una panadería orgánica también de la comunidad, hacen su propio pan, ya tienen una cervecería y tienen una empresa, esto lo construyeron pues un centro para el desarrollo de negocios, de econegocios y de experimentación con toda clase de nuevas tecnologías, que terminaron siendo el proyecto de sostenibilidad más importante de Irlanda, ¿sí? Y su gran esfuerzo, su gran ambición era ser un modelo para demostrar, un modelo educativo, para demostrar que esto sí se puede hacer, uno sí puede vivir en una comunidad ecológica y uno puede hacerlo no solamente social y económica, sino ecológicamente, ¿sí? Un proyecto muy hermoso. Entonces eso fue la EcoVillage y todo lo hicimos como una comunidad de aprendizaje. Y ellos pues hicieron su mapeo del modelo viable. De hecho ellos inventaron una representación del modelo viable mucho más intuitiva, mucho más biológica, mucho más orgánica. Entonces ellos representaban así el modelo viable. Ahí estaban sus sistemas uno que eran educación, uso de la tierra, desarrollo, etcétera, pero ellos terminaron, digamos, modelando y mapeando su organización y haciendo progresos importantes. Este es otro ejemplo. Esto hasta aquí en Colombia con una estudiante mía de la Universidad de los Andes, hicimos un análisis de autogobernanza
de los jaguares del Yurupari, ¿sí? en el Baupés. Esta es una, bueno, yo no sé si ustedes conocen, pero digamos es una de las tribus indígenas más interesantes y impresionantes que solamente las reconoció el gobierno colombiano hace unos 40, 50 años, ¿sí? Y ellos, como estaban tan aislados en la selva, pues pudieron mantener sus costumbres, sus tradiciones intactas y en una relación absolutamente balanceada con la naturaleza. Una cultura de un completo balance ecológico donde toda su espiritualidad, su agricultura, todo está todavía manejada de una forma completamente, digamos, balanceada y con gran sabiduría. Entonces hicimos con ellos primero, con mi alumna que es antropóloga, hicimos primero un análisis de los problemas que tenían, entonces empezamos, ellos mismos hicieron las caricaturas, esto es una interpretación de las originales, pero ellos pintaron sus caricaturas en los talleres y empezamos a ver los temas en los que tenían problemas, ¿sí? Temas como de educación estaban en problemas porque se había roto la forma tradicional de educación a través de intentos pues muy bien intencionados del gobierno colombiano de darles educación con escuelas de blancos, de enseñarles español, etcétera, pero al hacerlo habían roto la relación padre-hijo, donde los hijos aprendían haciendo en el bosque, recogiendo frutos silvestres con los padres, cazando, ¿no? Sembrando y cosechando con las madres, ¿no? Aprendiendo hierbas medicinales, digamos, se había roto eso. Entonces empezamos a ver algunos problemas de autogobernanza que venían desde ellos, ¿sí? En el tema de salud, en el tema de agricultura. Entonces hicimos todo lo mismo, la metodología, mapeamos, encontramos, digamos, estas fueron lo que llamamos los sistemas 1, que codificamos con ellos, salud y cuidado de la tierra, la maloca, los encuentros comunitarios, cacería y frutos silvestres, los rituales, las casas, las malocas, la producción de comida, la educación y en algunas comunidades ya muy influenciadas también de deportes, ¿sí? Entonces eran como las actividades básicas y encontrábamos líderes de cada una de las actividades básicas y empezábamos a ver cómo esos líderes estaban comunicándose entre ellos, con la comunidad, ¿no? A nivel de las diferentes tribus, cómo estos temas se estaban manejando, tomando decisiones colectivas como cultura, como comunidades, ¿no? Y les ayudamos, digamos, a reconocer cuáles eran los problemas en que había quiebres recurrentes, en que había tensiones y a que ellos mismos decidieran qué hacer para mejorar sus relaciones entre ellos. Esto es un mapa de modelo viable que hicimos con la información del proyecto y al final pues ellos también hicieron sus proyectos de autotransformación y los pusieron en práctica. Otro último que les cuento fue con un estudiante mío de maestría de la Universidad del Rosario, de la Universidad del Externado. Él es antropólogo también y él estaba haciendo un proyecto en las Islas del Rosario hicimos también, digamos, hizo como tesis de maestría, yo le ayudé, participé mucho en las Islas del Rosario. Igual estaban los problemas que tenían los pescadores tratando de mantener un servicios de ecoturismo en las Islas del Rosario, entonces cómo tenían problemas como por ejemplo el manejo de las basuras, la falta de cooperación entre los diferentes hoteles y restaurantes, la competencia, los artesanos desarticulados, ¿sí? Todo el tema de la música y la cultura, todo el tema de la seguridad, ¿sí? Tenían una guarda cimarrona que se suponía que era seguridad, pero estaba como, no funcionaba mucho. Tenían una asamblea comunitaria, una junta directiva que estaba constituida por las mismas dos personas ya mayores y digamos muy poco flexibles y no con una relación suficientemente dinámica y una perspectiva digamos, más fresca, más joven para entender las realidades de las diferentes personas de la comunidad. Entonces los ayudamos a descubrir esos problemas, ¿sí? Y bueno, hicimos también lo mismo, hicimos el análisis de todas sus actividades primarias. En este caso tenían ecoturismo, tenían temas de comunidad, temas de medio ambiente, protección del medio ambiente, temas de uso de la tierra, temas de seguridad. Entonces encontramos que los sistemas uno acá eran, por ejemplo, en seguridad las guardas cimarronas, en uso de la tierra, agricultura, construcción, el comercio, la pesca, en el cuidado del medio ambiente, también manglares,
y selva proteger, protección de la selva, restauración de corales, de arrecifes de corales, toda la parte de manejo de basuras, en las Islas de Rosario también complejo el tema de manejo de basuras, manejo de plantas nativas, ¿no? Nursery de plantas nativas, etc. Entonces, pues ubicamos como esos temas fundamentales para la sobrevivencia de ellos y los líderes de cada uno de sus proyectos, y lo que hicimos fue facilitarles para que reconocieran cuáles de esos proyectos autoorganizados estaban funcionando bien, estaban coordinados y cuáles no, ¿sí? Y qué aspectos podíamos ayudarlos para que ellos se autogestionaran de forma más efectiva. Y terminaron ellos mismos diseñando cosas como, por ejemplo, que también pasó, que les llegó la pandemia y después de hacer este proyecto ya estaban conversando entre ellos de una forma mucho más armónica, ya se habían reorganizado, ya tenían representantes de cada uno de estos grupos reuniéndose, ya estaban compartiendo información y tenían una página Facebook, por ejemplo, que habían creado para coordinar entre los pescadores y los de los hoteles y los de las lanchas, que fue fundamental cuando les llegó la pandemia, porque pudieron manejar el tema de la pandemia de una forma, digamos, mucho más efectiva que si no hubieran estado autoorganizados de esa forma como estaban, ¿sí? Entonces, esa es la última historia, como sé que ya se nos está acabando, ¿sí? Bueno, esos son los proyectos que ellos inventaron en las Islas de Rosario en este proyecto, ¿sí? Eso, yo creo que con esto paremos, ¿sí? Y más bien, pues los invito a que me digan si tienen alguna pregunta, si quieren que les aclare algo así. Bueno, yo soy del área de economía y gobierno. En este modelo, ¿qué es el papel del gobierno? Porque tú hablas de la autoorganización, como muy independiente del gobierno, porque el gobierno es la organización social, la macroorganización social, donde nos suministra ciertos servicios que ahí están, ¿no? Pues, el tema de las basuras, el tema del agua potable y saneamiento básico. Entonces, ¿cuál es, en esta perspectiva, qué papel cumple el gobierno? ¿Se desaparece totalmente? No. ¿O coopera? No, definitivamente coopera. Lo que uno hace, el gobierno es lo que llamamos, está en el metasistema, ¿sí? En este lenguaje a otro nivel de recursión, a un nivel de recursión más alto. Entonces, lo que nosotros hacemos es, digamos, que dentro de la comunidad haya representantes de cada uno de los temas que tengan una buena capacidad de interlocución con el gobierno respectivo, ¿sí? No es que desaparezca el gobierno, no, el gobierno es importantísimo, el gobierno nos va a dar los recursos. Además, en todas estas cosas vamos a estar regidos por las políticas de gobierno, por los planes de desarrollo, por las entidades que manejan planes de desarrollo, por los presupuestos gubernamentales, etc. Entonces, no los vamos a quitar porque los necesitamos, porque son importantísimos, pero vamos a desarrollar una capacidad de interlocución con las entidades respectivas del gobierno que les permita a la gente negociar mejor sus recursos, que les permita autogestionar cuando vienen recursos del gobierno, gestionarlos de una forma más efectiva, que les permita, por ejemplo, aprender a ellos a formular proyectos de desarrollo que estén adecuados a las necesidades locales, más que esperar que el gobierno les diga, no, como me pasó en otro proyecto que no les alcancé a contar, ¿no? Un proyecto de recursos de lucha contra la pobreza en los años 90 del Banco Interamericano de Desarrollo, que habían asignado los burócratas de Washington, la red de solidaridad social, ¿no? Plata para comprar zapatos para los indígenas de La Guajira, que nunca han usado zapatos, no necesitan zapatos, no les interesan los zapatos. Y entonces logramos en un proyecto de esta naturaleza, ¿sí?, convencerlos para que ellos le dijeran a la red de solidaridad, denos la plata para los zapatos, para comprar cabras, porque lo que nosotros vimos de las cabras, del pastoreo de cabras, entonces una cantidad de plata para zapatos, no, compramos cabras y es eso lo que hacemos, ¿sí?, es generar ese empate entre la comunidad y el gobierno, darles capacidad de gestionar, de autogobernarse, ¿sí? Sí. Muchas gracias por su exposición. Maravilloso, han estado iluminando todas las ideas que hemos considerado. Yo tengo una pregunta relacionada con el problema del neoliberalismo, Sí. y la mentalidad que tiene la gente común. Todo el mundo quiere ser rico, todo el mundo quiere decir nada de trabajo cooperativo, una comunidad. Pues es muy difícil poner de acuerdo a la gente para que trabajen en conjunto. ¿Cómo han hecho ustedes con ese problema? ¿O realmente es preferible aplicar el modelo en algo que ya tiene visos de organización,
cuál es la recomendación más viable, porque de todas maneras hay comunidades muy competitivas, muy competitivas de recursos, todos los aquí del Caribe, los recursos pesqueros, nuestras comunidades pesqueras son competitivas ahí por función de organizaciones, de cuentas, bueno, de ese tipo de organizaciones, como las que tenemos aquí en Pueblo Viejo, asociación de cooperativas, exactamente, decenas de eso es un mal síntoma. ¿Eso qué recomienda? Sí, es una buena pregunta y muy difícil. O sea, yo no tengo una respuesta así sencilla para tu pregunta porque es muy difícil. ¿Sí? Yo todavía, de pronto porque soy optimista y de pronto un poco ingenua, pero yo he tenido experiencias muy positivas en ese sentido. Por ejemplo, en reunirse este proyecto de la Red de Solidaridad Social en los años 90, yo me quedé muy sorprendida de ver la capacidad de colaboración de la gente cuando se trata, cuando hay muy pocos recursos, ¿sí? Llegan esos recursos y uno les da la capacidad de pensar por ellos mismos qué hacer con los recursos, ¿sí? La creatividad de la gente y la solidaridad que uno puede generar, ¿no? Creyendo en la gente y dándoles a ellos control sobre los recursos, cambian completamente ese paradigma. Entonces, de esa experiencia me inspiré yo para seguir desarrollando un poco la teoría en esa dirección. Entonces, exacto, de autogobernanza. Entonces, es en ese sentido, digamos, yo todavía tengo fe que si uno logra diseñar una organización en que la gente se sienta, tome control de los recursos y puedan tomar decisiones, ¿sí? Al estar ellos empoderados, se eliminan muchos de los problemas de competencia, de egoísmo, de todo, porque les toca compartir. O sea, hay poquitos recursos, les toca compartir y uno además trabaja de una forma en que les abre los ojos y les dice, bueno, o colaboramos, o sea, nos ponemos a pelear por los 5 pesos que tenemos, no hacemos nada. Si los trabajamos entre todos los 5 pesos, de pronto hacemos un poquito, ¿sí? Entonces, pero es un reto porque hay que cambiar la mentalidad y porque esa teoría del neoliberalismo, esa idea que nos han enseñado a todos de que no, el más fuerte es el que sobrevive y el maricón es el que se queda con hambre, esa teoría, o sea, hay que quitárselas de la cabeza, ¿sí? Entonces, es un gran reto. Yo no tengo una respuesta única, pero tengo fe por la experiencia que he tenido que es posible cambiar esa mentalidad en la práctica a través de empoderar a la comunidad, ¿sí? Y de darles confianza en ellos mismos. Es que yo tengo una convicción que me lo enseñó Stafford Beer. Stafford Beer me decía, cada persona es la mejor del mundo en algo, ¿sí? Así sea emprender una caja de fósforos, ¿sí? Cada persona tiene un talento único y lo que hay que hacer es descubrir ese talento único de las personas, darles la oportunidad que se demuestren. Si yo soy el macho, que soy el que mejor que brinco en la pata, ¿sí? O el que mejor baila mamale, o yo soy el más chistoso, o yo soy el mejor para manejar la plática y aquí todo el mundo lo sabe, ¿sí? Entonces, ¿cómo buscar ese ser bonito de cada persona, darle la oportunidad de compartirlo? Cuando uno se las da, la gente se transforma, porque la pobreza no es solamente una cuestión económica, la pobreza es una cuestión espiritual, ¿sí? La pobreza es no saberse reconocido en su valor, y cuando uno llega a una situación de pobreza y le da a uno la oportunidad a la gente de demostrar su valor, la gente se transforma. Entonces, es en ese sentido, digamos que mi respuesta es más, es posible, yo creo que es posible si la actitud de uno, en la forma como se relaciona con la gente, es esa actitud. ¿Sí? Sí. Doctora Espinosa, primero, muchas gracias por estar de nuevo en la universidad. Pues algunos como yo, fue inspiración para terminar en estos temas de sistémica, 1995, Universidad Industrial de Santander, etc. Pero estoy recordando que ahí hay excusas para el diálogo, y pues su recorrido internacional y todo esto. Mi pregunta es cómo reflexiona en lo que usted ha caminado, lo que ha mirado, cómo nosotros nos decidimos, porque queremos hacer una ingeniería de los sistemas, o sea, hacer ingeniería de verdad de sistemas. No porque la otra no, porque esta no es la lámpara de Aladino tampoco, pero no más, o sea, no que la informática esté al servicio o los sistemas estén al servicio de la informática, sino hacer la verdadera sistemas
y que los sistemas primen, pero sin perder la experticia técnica. En el recorrido en eso, pues no nos va a ser una consultoría ni asesoría, pero sí una pista de esta, mi universidad, o allí donde estuve, o en Colombia, ¿ya? Pero entonces que nosotros nos decidiéramos a hacer una verdadera ingeniería de sistemas en Colombia y que aquí en la Universidad del Magdalena la hiciéramos. Uy, pero está difícil. Pero muy importante también. Tú que nos conociste en los 95, yo ingeniera de sistemas de los Andes, ¿sí? Y yo empecé siendo ingeniera de sistemas programadora, llegué a programar sistemas operacionales, casi me enloquezco. Pero de ahí entendí una cosa, me quedó una gran pregunta, que fue, ¿para qué diseñar tanto software si la mitad del software que uno diseña termina no usándose o no produciendo los resultados que uno esperaba? Es como que yo me fui a hacer un doctorado en Inglaterra en este tema, porque yo quería responder esa pregunta, ¿cómo armonizamos los sistemas humanos y los sistemas tecnológicos? ¿Cómo hacemos para no perder tanto tiempo y tanta plata con la obsesión, con la ilusión de que el software y los computadores nos van a resolver una cantidad de problemas que son de otra índole, que no son solamente técnicos, ¿sí? Y ahí fue cuando me encontré a Stanford Beer y el modelo sistema libre y todo eso, que es un lindísimo puente entre los sistemas sociales y los sistemas tecnológicos, ¿sí? Entonces me fui más por el tema social y me quedé en el tema social, digamos, nunca volví a las facultades de ingeniería de sistemas, mirando que me volví un poquito radical, ya no me querían tanto en las facultades de ingeniería. Entonces, pues no he tenido, digamos, esa forma de seguir de cerca lo que ha pasado con las facultades de sistemas. Pero creo que la posibilidad es total, es decir, si uno coge una facultad de ingeniería y la mira desde una perspectiva sistémica, ¿sí? Lo que uno va a hacer es cambiar los currículums para que no solamente los estudiantes aprendan a programar computadores, sino que los estudiantes también desarrollen esta perspectiva social que es fundamental, ¿sí? No hay ninguna razón por la cual uno no pueda tener las dos habilidades, de ser un gran programador y de ser un gran ser humano, ¿sí? No hay ninguna razón. Entonces yo pienso que uno sí puede rediseñar el currículo de una facultad de ingeniería de sistemas para que haya un poquito más de balance entre lo que son los programas técnicos de desarrollo de computadores, software y redes, internet y todo eso, ¿sí? Y la razón social de esos programas. O sea, ¿para qué queremos la tecnología? Para mejorar nuestras empresas, para mejorar nuestras sociedades, para mejorar nuestra calidad de vida. No al revés, que la tecnología se vuelva, nosotros nos volvamos esclavos de la tecnología y perdamos autonomía y perdamos libertad, porque la tecnología se vuelve completamente invasiva en nuestra vida privada, en nuestra vida social, y terminamos todo el mundo con su telefonito sin poder hacer nada más que mirar una pantalla de teléfono y estar todo el día conectado y completamente frustrados, aislados espiritualmente y socialmente, ¿sí? Entonces, esos aspectos, y más ahora que tenemos las tecnologías más poderosas del mundo, más ahora que, sobre todo, esta generación, pues son impresionantemente sabedores y conocedores de la tecnología y la usan de una forma impresionante, más que nunca, ese balance se ha perdido, y no solamente en las facultades, en la sociedad, ¿sí? La tecnología nos ha traído inmensas virtudes y nos ha traído inmensos retos y daños en lo espiritual y en lo social. Nos ha traído una tecnología que se supone que nos une y nos está fraccionando de la forma más terrible. Miremos la política, de Cambridge Analytica. ¿Qué pasó? El referendo del Brexit en Inglaterra. Por Dios, ¿cuántos gobiernos, cuántos presidentes no se han elegido en los últimos 10 años, ¿no? A través de manipulación de las redes sociales, ¿sí? Entonces ahí hay un campo que debería ser obligatorio en la Facultad de Ingeniería de Sistemas, ¿sí? Entonces yo pienso que la ingeniería de sistemas más que nunca debería reconocérsele su dimensión sistémica, social, humanística, y no solamente la dimensión tecnológica, también para crear ingenieros que sean más seres holísticos, que no sean más seres integrales, que sean más seres capaces de influir la sociedad y las empresas no solo en las maquinitas, sino en la interacción de las personas con las maquinitas, ¿sí? Entonces, no sé si contesté bien o no. Sí, muchas gracias, muy amable. Gracias. Sí, dime. Pues teniendo en cuenta pues todo lo que mencionas del sistema y eso, pues a ver si no, pues es un poco más una pregunta un poco metodológica de cuáles son como los puntos claves que se identifican por sistema en las comunidades, o sea, ¿qué consideras que es como lo clave en cada sistema para establecer pues todo lo que mencionaste de los diferentes ejemplos que nos muestras?
A ver, si entiendo bien tu pregunta, yo diría que lo clave para mí, para comenzar a trabajar en una comunidad, es entender cuáles son lo que nosotros llamamos sistemas 1, que son las actividades de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, en una comunidad uno primero tiene que ver cómo sobrevivir, Sí. qué es importante para ellos, cómo han logrado autoorganizarse a través de los años, ¿sí? Para sostenerse económicamente y socialmente. Obviamente, cada comunidad lo que hace es, tiene unos recursos específicos, utiliza esos recursos específicos y desarrolla capacidades específicas que los vuelven buenos en el manejo de esos recursos. En el caso de Pueblo Viejo son pescadores, entonces pues obviamente una actividad primaria en un sistema 1 es la pesca, ¿sí? Y hay pesca artesanal, pesca comercial, lo que sea. Entonces uno primero que todo tiene que encontrar esas especificidades. No conozco todavía Pueblo Viejo, probablemente si la situación lo permite mañana vamos a conocer Pueblo Viejo, pero bueno, cuando se pueda, pero uno me imagino que habrá otras actividades básicas en Pueblo Viejo, que es lo primero que uno tiene, es lo que llamaríamos en actividades de complejidad los atractores, ¿sí? Los atractores que son esas actividades que atraen las energías, los recursos y los saberes, ¿sí? Y esas son las que tenemos que visualizar, y lo sistémico nos permite volvernos un poquito como esos magos que tienen esos radares que pueden ir y decir, aquí hay una actividad que es primaria, que es básica, entonces esa la voy a modelar, ¿sí? Aquí hay otra, miren estos artesanos, miren esos canasticos que hacen tan interesantes, cuánta gente está haciendo artesanía, cómo están organizados entre ellos, hablan entre ellos o solamente compiten, ¿sí? ¿Tienen o no tienen ayudas del gobierno? ¿Sí? Entonces uno empieza a mirar esos puntos de actividad social y económica que es en los que vamos a concentrarnos, porque de ahí depende el bienestar de la comunidad. Y vamos a hacerlo explorando hasta que tengamos un mapa completo de qué es lo importante para ellos como actividades económicas y sociales. Sí. Profe, yo tengo una pregunta específica del caso de las escuelas de Rumania. Sí. Cuando usted hablaba un poquito sobre la modificación del currículo desde una perspectiva que el estudiante sea el que haga las preguntas, a mí me surge una inquietud y está relacionada con el tema de las pruebas estandarizadas frente a lo que representan para algunos colegios a nivel nacional. No sé si en Rumania de pronto se utiliza una prueba estandarizada que clasifica a los colegios dependiendo el desempeño académico de los estudiantes, pero pues aquí en Colombia lo tenemos, ¿sí? Entonces, de pronto, ¿cómo se enfrenta esa situación de pronto la introducción de la educación sistémica dentro de un colegio frente a algo que está tan estandarizado como las pruebas? ¿Cómo es de pronto esa interacción y cómo responden los estudiantes a ese punto específico? Excelente pregunta, excelente. Demuestra que entendiste exactamente lo que yo estaba diciendo, porque ese es el reto más grande que hay en la implementación de la educación sistémica y todavía no tienen una respuesta única. Como lo han hecho allá, ellos empezaron a nivel de kinders, ¿sí? En el kindergarten los currículos son mucho más flexibles y ellos pudieron implementar 100% de educación sistémica en los kindergarten con muchísimo éxito, ¿sí? Sin tener que pelear con las autoridades educativas. Luego empezaron a trasladarlo a nivel de prototipos a la primaria, ¿sí? Pero obviamente siempre van a tener, y vuelvo a tu pregunta, la relación con el gobierno, en este caso las autoridades educativas y sus currículos, sus mallas curriculares en Rumania, en Colombia, en Estados Unidos es lo mismo. Es decir, el gobierno decide y si yo quiero aprobación como colegio o universidad o me adhiero al currículum estándar y desarrollo las capacidades que dice el gobierno o no le puedo dar título a mis estudiantes. Entonces, ese problema es, digamos, un gran reto que yo no tengo una respuesta todavía. Yo hice un proyecto que se llamó el Nuevo Sistema Escolar Colombiano en los años 90 también con el Ministerio de Educación y pensábamos reformar todo el sistema educativo colombiano inspirado en el modelo viable. Alcanzamos a trabajar durante 3 años hasta que el gobierno sacó el ministro que nos estaba apoyando, que era el doctor Germán Mura, costeño, y lo reemplazó por un ministro de Educación conservador que le pareció aterrador a todas estas carretas de lo sistémico y desbarató todo lo que habíamos hecho, ¿sí? En ese proyecto alcanzamos a trabajar con gente de MIT que estaban haciendo prototipos en 8 países de educación sistémica en colegios y nosotros éramos uno de los 8 países
Y tu pregunta era la pregunta del millón, o sea, estaban pensando cómo nos reinventamos los sistemas de evaluación para que podamos manejar un currículum sistémico y demostrar que logramos manejar, desarrollar las habilidades que el Ministerio de Educación recomienda por otras rutas, ¿sí? Con otras formas de manejar. Entonces, en MIT ya estaban avanzando en esta pregunta y ya tenían unas respuestas, ¿sí? En Rumania no habían tenido que llegar allá porque hasta ahora estaban haciendo prototipos en primaria, pero eran conscientes que iban a tener que resolver esa pregunta para poder seguir otorgando títulos, aunque la educación fuera 100% sistémica. Y pues la respuesta también es, no había todavía una transformación a 100% sistémica, ¿sí? Estaban haciendo ensayos en primaria con la intención de empezar ensayos en bachillerato, pero los ensayos habían sido súper bonitos, como por ejemplo, se inventaron educación ambiental, ¿sí? Prototipos de los estudiantes trabajando con las comunidades alrededor de los colegios, entonces los estudiantes estaban saliendo a hacer proyectos que ellos inventaran. Entonces unos habían decidido, vamos a coger todas las canecas de basura y las vamos a marcar, entonces estas basuras orgánicas, estas basuras no sé qué, y entonces vamos a educar a nuestros papás y a la comunidad para que ahora boten las basuras en estas canecas, ¿sí? Entonces estaban empezando a pasar esas cosas y estaban pasando de una forma re bonita, la gente estaba muy emocionada, los estudiantes fascinados de tener ese poder con la comunidad, con sus padres, ¿sí? Entonces ya habían varios proyectos que estaban yendo en esa dirección. No habían llegado a tu pregunta todavía. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, pues entonces muchas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Realmente eso, les confirmo pues que los que mañana estaban anotados para ir a la salida a Pueblo Viejo, la vamos a mover idealmente 8 días, ya no sería mañana sábado, sino dentro de 8 días, esperando que, digamos, que el tema de seguridad, digamos, esté un poco más seguro, pero que más concreto, perdón. Entonces, pero sabemos eso, que esta charla de hoy les va a ser muy importante para esa salida y para el módulo de creatividad y pensamiento sistémico de los que están acá, que hacen parte del diplomado en liderazgo transformacional. Bueno. ¿Había una última pregunta? Muchas gracias. No, pues vamos a ver, esos ejemplos tan bonitos, digamos, de comunidad, nosotros como comunidades, Yo les dejo, Alejandro está recogiendo papers míos de diferentes de estos ejemplos, y si se ponen en contacto con él pueden tener acceso a, porque yo he publicado mucho, entonces hay capítulos para replicar, o sea, sí, no, pues están los ejemplos con toda la historia, ¿sí? Con la metodología, con la teoría, todo eso, para que ustedes pues, aprendan. Y aquí, de todas formas, Katie y John ya tienen bastante conocimiento sobre eso y ellos van a estar liderando el proyecto con este enfoque en los próximos 6 años y tienen un equipo de investigación fuerte. Entonces, pues ellos van a ser sus interlocutores aquí en la universidad a los que quieran trabajar con estas ideas. Y Alejandro y el equipo está generando una base de datos con ejemplos, aplicaciones, papers, publicaciones, por ahora mías, pero pues más adelante me imagino que lo iremos complementando con cosas para hablar de otros autores. Alejandro puede ponerse a pie por un momento si alguien quiere preguntar a Alejandro para el contacto, si eso es Alejandro. El correo. Sí, con el correo. Sí, ¿cómo se les da el correo? Ah, sí, yo lo pongo en el, para el que. Sí, ¿qué tal? Dame un momento, yo salgo. Muy chido. Creo que como que en redes sociales no puedo buscar. O sea, yo tuve que partir el video como 3 veces. Samuel